El hombre que no tiene palabra es todavía un niño. El hombre que promete y no cumple es un niño. El hombre que no logra sostener su sí o si no, no ha abandonado su infancia. El hombre que no tiene valor o respeto por lo que dice y hace es todavía un niño. El hombre que lleva a una mujer hasta las estrellas y la deja caer es todavía un niño. El hombre que enamora y luego dice que no quiere responsabilidad es todavía un niño. En muchos países las autoridades han dispuesto una edad promedio para certificar que eres suficientemente responsable para adquirir ciertos derechos y por consiguiente deberes antes de esos derechos que se te han concedido. Esta mayoría de edad se alcanza entre los 16 y los 21. En países como México, Colombia, España, Argentina son 18 años. ¿Será este documento suficiente para decir que ya dejaste de ser un niño para convertirte en un hombre? Por supuesto que un no rotundo. Conozco hombres de 45 que todavía están debajo de la falda o en agua de la mamá. Hombres grandes de tamaño y fuertes en musculatura, pero de un pensamiento limitado y emocionalmente dependiente, incapaz de adquirir un compromiso y ejecutarlo con responsabilidad. ¿Cuál es el elemento más importante que divide al niño del hombre? Sí, la palabra. Hoy hay muchas mujeres persiguiendo hombres con dinero. Las famosas sugar babies, sugar dating, las gold digging o mujeres interesadas. Pero te digo la verdad, son una minoría y es una lástima que se tengan que aguantar cuantas cosas por unas cuantas monedas. Pero ¿sabes qué? La gran mayoría de las mujeres consideran que el dinero es importante, pero más importante es un hombre con palabra. Hace apenas un mes atrás, el jugador francés del Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, desató una gran polémica en el mundo deportivo, no solo en Madrid, España, pero también los medios deportivos internacionales le dieron seguimiento porque, según dicen los madridistas, Mbappé comprometió su palabra con el club y los traicionó. Se aprovechó para buscar algunas mejoras personales en su contrato y después no cumplió. En Madrid le consideran un niño, un hombre sin palabras. Por otro lado, sabes que al terminar el juicio de Johnny Depp con su esposa Amber Heard, como Johnny ganó, tiene por derecho recibir una compensación que es de $15 millones, que al final han bajado por tecnicismo a 10. Pero el actor ha dicho que no va a reclamar el dinero. Dijo, se trata de restaurar mi reputación. Y ya se ha hecho. Se trataba de su palabra. No creas que como te ves, en la forma en que te vistes, cuánto dinero tienes, el carro en que andas, será lo más importante para una mujer que realmente vale la pena. Primero se trata de tus hechos, de tu ejemplo, de tu reputación, de tus palabras. ¿Quieres seguir como un niño? Es tu derecho. Pero si quieres pasar a las filas de los hombres, tienes que empezar a tener palabra. Y esto es importante saberlo, para que quede claro en ti que el hombre feo no existe, pero sí existe el hombre mal aconsejado.